con su corazón. Lo puede sentir en su corazón que ama al Señor. Yo se lo digo por experiencia propia. El Señor no nos deja sin saber, hermano. Cuando yo no había nacido de nuevo, cantaba un himno semejante a ese. Y yo le decía dentro de mí, Señor, yo no te amo. Lo estoy cantando. Pero era sincero con Él, decía, Señor, yo no te amo. Yo no te amo. Ahora puedo decir, Señor, te amo. Amén. Lo canto y digo, Señor, te amo, te amo. Y gracias por la salvación que me diste, me sacaste de la necedad, Porque precisamente el tema que voy a estar tocando, hermanos, es tus decisiones de hoy afectarán el mañana de tu vida. Las decisiones que tomamos ahora o todo lo que hacemos ahora van a afectar el futuro de nuestra vida, aún hasta la eternidad. Sean buenas o sean malas. Si las cosas que hacemos son buenas, esas nos traen bendición, nos bendicen y recibiremos galardones allá delante del Señor. Pero acuérdense que 2 Corintios 5:10 dice que vamos a dar cuentas al Señor, vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo para que demos cuentas a Él de lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo, le vamos a dar cuentas. Y claro, está hablando de las personas que hemos nacido de nuevo, que somos cristianos, que vamos a estar ahí frente a ese tribunal. Porque las personas que se pierden, estas personas van a ir al trono blanco y eso será 1000 años después. Pero todos los cristianos, la iglesia del Señor Jesucristo, vamos a dar cuentas, y dice ahí que sea bueno o sea malo. Aún de aquellas cosas que hicimos malas, vamos a dar cuentas a Dios. Por eso es bien importante, hermanos, que cada decisión, cada pensamiento, cada cosa que hacemos, que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Y que le pidamos a Dios que el Espíritu Santo sea el que nos guía a entenderla, a que nos hable. Como hoy, la escuela dominical, el Señor nos habló. Aún con los himnos, el Señor nos habla. Cada lectura, la lectura que leyó el hermano Leo, ella nos habla. Cada palabra del Señor nos habla. Y si la leemos, nos ayuda a dejar de hacer aquellas cosas que son desagradables a Él. Y nos ayuda a llevar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si no la leemos, pues cada quien vivimos como chivos, ¿verdad? Como chivas flacas ahí en las dificultades y todo, porque no sabemos. Yo estaba pensando, hermanos, qué triste, hermanos, cuando yo era joven, hermano, hacía cada tontera y pensaba, no me daba cuenta que estaba sembrando. Cada cosa mala que hacemos, que lo estamos viviendo y pensamos que no pasa nada. Tengo vida, tengo fuerza, y si traigo dinero o puedo, hago, deshago, al cuerpo le echo lo que me da la gana y pensamos que no va a pasar nada. Hermano, estamos sembrando, y después viene la factura, paga. Y después digo, pero ¿por qué me pasa todo eso? ¿Por qué? Y cuando ya venimos al conocimiento y conocemos al Señor Jesucristo, decimos, ay, todo lo que sembré, ¿por qué no lo supe? Yo le dije una vez a una persona, hablándole de Cristo y estaba joven,
ya según había hecho una decisión por el Señor, le digo, tú puedes vivir una vida mejor que la que yo viví. Porque yo fui muy necio, sin conocer al Señor, y vivía una vida como a mí me daba la gana. Y yo vengo a conocer al Señor Jesucristo a los 33 años, y ya pensé, cuando lo conocí, que tuve el encuentro personal con el Señor Jesucristo, que ya empecé a leer la Biblia, a conocerla, y que ya sentía que amaba al Señor. Pero aún me faltaba mucho, pero pensaba que ya había llegado a lo máximo. Y ahora que hace un poquito más de años que conocí al Señor, todavía me falta mucho, ¿no? Y yo tengo que estar examinando mis pensamientos, mi mente, mi vida, de lo que hago. Tener mucho cuidado y no darle lugar al diablo, porque el diablo anda como león rugiente alrededor de nosotros buscando a quien devorar, y tenemos que estar atentos, hermano, atentos a la Escritura, atentos a la voz del Espíritu Santo y decirle, Señor, por favor, no me dejes vivir como yo creo que es correcto. Ayúdame a vivir como tú dices en tu palabra, en la Escritura. Pon más atención a la palabra de Dios. Estemos atentos a ella como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Seamos más atentos a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere para tu vida, para mi vida. Porque cada cosa que hacemos hoy, lo estamos sembrando para cosecharlo mañana. De acuerdo. Y aún hasta en la eternidad, porque si eres salvo, si eres cristiano, un día vamos a pararnos delante del tribunal de Cristo y vamos a tener que dar cuentas. Y si vivimos la vida cristiana como nosotros creemos que debemos de vivirla, como es mejor o como a mí me parece, porque yo no quiero que nadie me diga cómo tengo que vivir mi vida allá delante del Señor, ahí no va a haber excusa. Ahí no va a haber con que no quiero escuchar, ahí no nos vamos a tapar los oídos. Tenemos que verlo y oírlo de frente al Señor Jesucristo. Wow. Y la persona que no es salva va a ser terrible, va a ser peor. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Señor, dame una oportunidad más, Señor, ahora sí te creo. No va a haber más oportunidad. La oportunidad es hoy para que comencemos a vivir la vida como Dios manda, amén, como Cristo dice en su palabra. Sí, hermano. Vamos a ver, hermanos, por favor, en Gálatas capítulo 6, y vamos a leer solo 2 versículos, perdón, 6, sí, 2 versículos del 7 y 8, y luego voy a llevarlos a ver un ejemplo, hermano, un ejemplo tan maravilloso de un rey que siempre me ha llamado mucho la atención de este hombre, su vida. Pero aunque fue bien necio, después de que muere su papá, pero después, hermano, se arrepintió, clamó a Dios, y como Dios es tan grande, tan misericordioso, lo perdonó y lo restauró. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy en esta mañana. Y por favor, en Gálatas capítulo 6, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Versículos 7 y 8 dice, no os engañéis. Y mira como el Señor nos exhorta, dice, no te engañes, no te engañes, Dios no puede ser burlado. No podemos vivir nuestra vida como nosotros queremos, como nos da la gana. Aún que ya digo que acepté a Cristo, que me bauticé y que soy cristiano o cristiana. Y dice, no te engañes, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y luego dice, pues todo lo que el hombre y la mujer también sembrare, eso también va a segar. Y el inconverso también se incluye. Aún las personas inconversas, hermano. Usted ha escuchado que dice que el karma, no es karma. Es la justicia de Dios. El karma es lo que creen los hindúes, en la religión pagana, el hinduismo. No es el karma, es la justicia de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, estos también segará. O sea, lo que hablamos en tinieblas, lo que hablamos allá en lo oculto, o lo que pensamos, o lo que le damos vuelta a la mente,
que es malo, que es de acuerdo o en desacuerdo a Dios, de acuerdo a Satanás, a los demonios que meten pensamientos y luego los sacamos por la boca con palabras o en hechos, estamos sembrando. Estamos sembrando. Y luego dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne va a segar corrupción. De la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Y quién lo dice, hermano? Dios. Y se pagan consecuencias. Cuando sembramos para la carne, aunque la persona sea salva, se pagan consecuencias. Pero cuando lo estamos haciendo y si no pensamos, si somos poco sabios o poco inteligentes o lo que sea, no pasa nada. Ni siquiera nos pasa por la mente que van a venir consecuencias. Ni siquiera nos pasa por la mente. Y luego después cuando vienen las tragedias, los problemas, las situaciones adversas, decimos, ay, pero ¿por qué? ¿Qué salado soy? Salado. No, es que lo sembramos. Gracias a Dios, hermano, cuando pues todos, como dije hace un momento, sembramos. Yo sembré muchas cosas malas. Y ya cuando conocí al Señor, me pasaban cosas. Una vez le dije, Dios lo sabe, dije, Señor, ¿cuándo me vas a levantar esta disciplina? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Y yo le dije a mi esposa, y es testigo, dije, estoy pagando cosas que yo hice. Estoy pagando. Y hasta que, bueno, algún día el Señor, gracias a Dios, parece que ya me la levantó la disciplina. Ya tuvo misericordia y ya me libró de esa disciplina. Entonces uno tiene que andar con mucho cuidado, hermano, porque uno sabe que Dios te va a disciplinar. Dios al que ama, disciplina. A todo aquel que recibe por hijo lo va a disciplinar. Viene disciplina. Pero cuando uno es inconverso, hermano, como dicen por ahí, dale vuelo a la hilacha, vive la vida, no hay problema. Disfruta de la vida. Yo tenía un dicho que decía, si a este mundo vino y no toma vino, entonces ¿a qué vino? Y no, pues no hay problema, disfruta la vida. Está sembrando. Aún el inconverso está sembrando. ¿Cuánto no más nosotros, hermano? Que si Dios nos ha recibido como hijos, nos va a disciplinar. Por eso piensa que tus decisiones de hoy te afectarán mañana. Y después vas a llorar. Si ya has conocido el Evangelio, dijiste aceptar a Cristo, te bautizaste, y que piensas tú que puedes desobedecer a Dios y vivir en desobediencia, date cuenta que mañana, o a los días, o a los meses, vas a estar recibiendo esas facturas. De acuerdo. Esos cobros. Vas a cosechar. Vas a cosechar. Eso es como la tarjeta de crédito. Qué rico, ¿verdad? Con la de plástico. Y puedes sacar lo que quieras. Ahí vas a Walmart y con la de plástico, ¿no? Ya está. Llévatelo, es tuyo. Y luego te empiezan a caer los cobros. Y paga, y paga, y paga. Ah, pero no es mucho, es poquito. Pues sí, pero ¿y los intereses? Y estás paga, y paga, y paga, y paga, y nunca acabas. Así es el pecado, ¿no? Se disfruta, el pecado se disfruta, sí, lo disfrutas. Lo disfrutas, el pecado. Pero después vienen las consecuencias y angustias, a llorar. A llorar, ¿y por qué, Señor? A batallar con los hijos. A batallar en la vida, a sufrir. ¿Y cuándo voy a salir de esto? Y a veces lo que menos pensamos es que es disciplina de Dios. No, es que así son cosas de la vida, así es la vida. Hermano, si tú lees a través de las Escrituras
las personas que pasaban por angustias y por problemas terribles, era disciplina de parte de Dios. Te nombro algunos, el rey David, y se lo dijo el profeta. Caín no era cristiano, no era salvo, pero todo lo que le vino. Y así podemos ir viendo de los reyes, los libros de los reyes, hermano. Pagaban terribles consecuencias. Y uno aprende ahí, y dice uno, ay, caray, no, está feo. Vive de acuerdo a Dios. Vivir en Cristo, vivir en obediencia al Señor Jesucristo, ahí hay bendición, hermano. Amén. Hay bendición, Dios es bueno, Dios quiere bendecirnos. Amén. Va a haber persecución por las personas que te envidian o personas inconversas y el diablo te va a venir a atacar. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Ninguna arma forjada prosperará contra los que aman al Señor Jesucristo. Ninguna arma forjada va a prosperar contra los otros. Pero ver el arma forjada y que te atacan, pues sí, da miedo, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aunque vengan pruebas, y aunque vengan luchas, y aunque vengan situaciones, pero si tú estás en obediencia a Dios, Dios te va a proteger. Pero si eres un desobediente a Dios, pues prepárate porque vas a tener que pagar consecuencias terribles. Prepárate, angustias y problemas. Pero cuando uno está bien y todo está yendo bien, no, ¿y quién es este para que me diga a mí qué hago, qué no hago? ¿Cómo debo de hacer las cosas? ¿No? ¿Quién es? Una vez le dije yo a una persona que me estaba contradiciendo. Le dije, bueno, a mí me puedes contradecir, un día se lo dirás al Señor. Delante de Él. Porque hermanos, ¿qué es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Esta vida dura ¿cuánto? 80 años cuando bien nos vaya. Algunos más, 80, 90. Pero se acaba. Mire, Matusalén duró 900, ¿cuántos? 69. Y se murió. Casi 1000, pero se murió. ¿Cuánto nomás nosotros, hermano? Que cuando mucho será 100, cuando bien, muy bien nos vaya. Tomando mucho jugo verde y mucha cosa sana. Si acaso, ¿verdad? 90, 100, a duros trabajos. Ya ver la señora, la mamá del hermano Keylor, que estaba celebrando 87, bendecida la señora, y bien fuerte que se ve. Pero va a llegar el día que se tiene que ir. Y si morimos en Cristo, pues pasamos a la presencia del Señor, pero no nos vamos a escapar de ir al tribunal de Cristo, dar cuentas. Pero qué terrible para aquellos que mueren sin Cristo, a la eternidad en el infierno. Y pasarán al trono blanco a rendir cuentas y de ahí al lago de fuego. ¿Sí? Sí, amén. Así es, así es. Pues dice aquí el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vamos a ver, este rey se llama Manasés, el rey Manasés, hermano. Este hombre, hermano, nació en el seno de una vida, de una familia real, muy bendecido, muy privilegiado, muy acomodado, una vida bien privilegiada este hombre. Su papá era el rey Ezequías, muy bendecido por Dios este hombre, pero porque ese rey Ezequías, hermano, cuando él comenzó a reinar, empezó a quitar los lugares altos, los ídolos, empezó a limpiar, a tratar de limpiar el país de Jerusalén, el país de Israel, la ciudad de Jerusalén, a reconstruir el templo, a hacer cosas que agradan a Dios, buscar de todo corazón al Señor. Y ahí estaba, hermano, el manto del Señor, la protección del Señor
en el reino de Ezequías. Y ahí es donde nace este hombre o este bebé Manasés. Y nació bajo la tutela y protección de su papá. Pero Dios estaba con su papá, que era el rey Ezequías. Y qué bonito, hermano, qué sabroso, qué rico es que naces en una familia así, una familia cristiana o una familia acomodada, que no te falta nada, lo tienes todo. Este Manasés vivió una niñez muy privilegiada, teniéndolo todo, pero el día que muere el papá, el rey Ezequías, comienza a reinar él a escasos 12 años. Y hermano, él comenzó a hacer lo malo. Muere el papá, que era una persona que temía a Dios, que amaba al Señor. Y él comienza a ser el rey, 12 años. Muy probablemente ya tenía inclinación a lo malo, probablemente, pero tenía consejeros satánicos, adivinos, agoreros, y le empezaron a llenar la cabeza de idolatría y no confíes en ese Dios, mira, tenemos acá los otros dioses, los Baales y todo eso son más poderosos y esto sí, gente perversa, malvada, y le empezaron a aconsejar, a meter en su cabeza y él se dejó arrastrar por eso. Y eso es lo que pasa muchas veces con jovencitos en las escuelas, que les empiezan a meter ideas. No, hombre, mira, está mejor esto, disfruta de la vida acá. Acá hay muchas restricciones, vete para acá. Total, a este hombre, este jovencito de 12 años, niño, se puede ser adolescente, pues lo sacaron del camino. Y se empezó a ir por el camino de los agoreros, de los adivinos y todo eso, y empezó también a convertirse en adivino. Y el diablo, hermanos, está listo. Está esperando a ver quién se desvía, se aleja del Señor. Por aquí, vente, te abrazo, vente conmigo. Pero como dije en un principio, lo que se siembra, se cosecha. Vamos por favor, hermanos, ahí a Segunda de Crónicas. Vamos a ver ahí un poquito de esta situación. En el capítulo 33. Y vamos a leer del 1 al 3. Y quiero que por favor pongamos mucha atención en el tema de las decisiones. Todo, hermanos, mira, desde la mañana que nos levantamos o cuando despertamos, comenzamos a tomar decisiones, ¿verdad? Voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a prepararme para ir a la iglesia, quiero estar a tiempo, quiero estar en la escuela dominical. Todo eso, hermano, son decisiones que estamos tomando. Amén. No, me voy a quedar un rato más acostado. No, qué pereza. Voy a quedar un rato más acostado, tengo cansancio. Y el diablo te hace... Amén. El diablo te dice amén. Si tú ya eres cristiano, tú eres salvo, quédate otro rato más. No hay problema. Estás tomando decisiones. Estamos tomando decisiones. ¿Sí? Amén. Estamos tomando decisiones constantemente, hermano, constantemente. Pensamientos que vienen, ¿lo aceptas o lo rechazas? Pensamientos que te quieren sacar de la palabra de Dios, ¿lo aceptas o lo rechazas? Y si tienes conocimiento de la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a traer versículos de la Biblia, palabra de Dios. Va a decir, no, esto es malo, apártate de mí, Satanás. Pero como nunca lees la Biblia, pues no te vas a dar cuenta. Y te vas a ir por ahí, sí, porque eso es bueno, eso es lo mejor. Sí, vive la vida, disfrútala. Como el diablo te dice. Pero estás tomando decisiones. Y de esas decisiones vas a cegar, si son de la carne. ¿Qué vas a cegar? ¿Qué dice? Corrupción. Corrupción. Te van a venir angustias, problemas terribles.
lo que sea, no sé, solo Dios sabe qué te va a venir. Pero de que viene, viene. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Te va a venir corrupción. Porque estás sembrando para la carne. Porque le estás haciendo caso al diablo. Te estás dejando llevar por esos pensamientos y tú y yo decidimos sí o no. ¿Verdad? No es que Dios lo preparó ya ese camino para que tú andes por ahí. No. Amén, Tú decides por dónde vas a caminar. O vas a caminar en obediencia al Señor Jesucristo o vas a caminar en obediencia a tu carne siguiendo la corriente del diablo. Ajá. ¿Sí? Amén. Este hombre, este jovencito, haya sido como haya sido, se fue por el camino de Satanás, de los demonios, siguiendo a los adivinos, alabando a los Baales y todo eso. Y todo lo que el papá había quitado del templo, Ajá. todo lo que había sacado es idolatría, eso es malo, eso es abominación a Dios. Vamos aquí a adorar al Señor. Este llega y dice, traigan todo lo que mi papá sacó, vamos a meterlo. Sí. Todo lo que mi papá sacó de aquí, vamos a meterlo. Es que él estaba mal. Mucha aburrimiento. Vamos a gozarnos, a divertirnos con los Baales y vamos a darle vuelo a la carne. Y eso fue lo que hizo este muchacho. Dice el versículo 1, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Segunda de Crónicas 33, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, hermano, yo quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás haciendo lo bueno o lo malo delante del Señor Jesucristo? ¿Cómo está tu vida? ¿Haces lo bueno o haces lo malo? No dejes que tu carne te responda. Pregúntale al Espíritu Santo. Pregúntale al Señor. Porque, hermano, por lo regular, siempre nos creemos que somos buenos. Sí. Y decimos, pues yo no mato a nadie. No he matado a nadie. ¿Cuántos de aquí hemos matado a alguien? No, nadie. Ni una mosca queremos matar. Sí, pero hay otras cosas que son pecado también. Hay otras cosas que son pecado. ¿Y cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo es tu vida? Este jovencito comenzó a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones del mundo, de las naciones, que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y luego dice en el versículo 3, porque él reedificó, o sea, volvió a levantar lo que su papá había quitado, los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Y levantó los altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto a la luna, el sol, las estrellas y todo. Pues, ¿qué tiene de malo? Eso es lo que me imagino que decía. No, hombre, es que tu papá era muy exagerado. Tu papá era muy exagerado, muy estricto, demasiado. Aburrido. Es muy aburrido. Hermano, yo prefiero estar aburrido, pero estar bien con mi Dios. Y no se aburre uno. No hay por qué estar aburrido. Cuando estamos bien con Dios hay gozo, hay paz. Podemos estar callados y la gente lo puede ver, los de afuera pueden verlos aburridos, pero tenemos esa bendición de paz y de gozo. Amén. Aquellas personas que brincan y saltan y que aparentemente que tienen felicidad y todo eso, en su corazón no hay paz. No tienen paz en lo interior. Pero si tú les preguntas, no te lo van a decir. Porque el orgullo no te lo dicen. Pero ellos saben, porque Dios no les deja estar sin saberlo, que no hay paz
y que necesitas la paz que solamente Cristo te puede dar. Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo te da felicidad momentánea que después te trae tristeza. Después viene la tristeza. Si tú eres esa persona, Cristo te quiere dar la paz. Cristo te quiere dar la paz. Este muchachito, pues, dijo, no, vamos a reedificar todo por consejo, me imagino, de las personas más adultas, agoreros, adivinos, los brujos, gente satánica, hijos del diablo, y reedificó todo eso. Todo eso lo reedificó. Ahora veamos, hermanos, qué sucedió en el tiempo de Ezequías. Vamos al capítulo 32, vamos a ver un pequeño pasaje ahí del versículo 20 al 23. Mas el rey Ezequías, ¿estamos ahí, hermanos? Versículo 20, capítulo 32, versículo 20, ahí mismo, segunda de Crónicas. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Mire, el profeta Isaías era así con el rey Ezequías. Eran muy amigos, eran hermanos, por decirlo en Cristo. Y el profeta, pues era el que le pasaba las revelaciones de parte de Dios a Ezequías, y él entendía, obedecía y lo hacía. Pero era un verdadero profeta, ¿verdad? Y ellos fueron a orar al templo. ¿Por qué? Porque Sennacherib, el rey de Asiria, venía a invadir Jerusalén. Ya había invadido otras ciudades, y ese hombre, ese rey, hermano, era malvado. Como venganza a las personas con las cuales batallaba un poco para que se le rindieran, les cortaba esto así, todo esto se los cortaba para que batallaran para comer. Los dejaba sin esto y los torturaba. Y se los llevaba a los que llevaba cautivos, a los que no mataba. Los llevaba cautivos y dice que con ganchos. Les metía un gancho y para sujetarlos, y los con cadenas. Y los hacía caminar, por ejemplo, de Jerusalén. Son 850 o 900 kilómetros para llegar a Babilonia. Se los llevaba caminando. No había misericordia, algunos se morían en el camino. Pero era bien malvado ese hombre. Era malo, no tenía conmiseración de nadie, no tenía misericordia, y los torturaba, se los llevaba de esa manera. Y les hacía ese tipo de cirugías, y no había anestesia, no había nada, y no había misericordia, y los maltrataba horriblemente. Entonces la gente le tenía miedo. Viene este hombre invadiendo otras ciudades, y se da cuenta el rey Ezequías que ahí viene. Pero Ezequías les decía al pueblo, confiemos en el Señor, Dios está con nosotros. La gente, pues, lógico, da miedo. Claro. Da miedo, es lógico, eso es de humanos. Pero el profeta Isaías estaba con el rey Ezequías y le daba revelaciones que Dios los iba a proteger. Ellos solamente fueran fieles a él y Dios los iba a proteger. Que no tuvieran temor, Dios estaba con ellos. Y Ezequías, hermano, pues estaba con el Señor, ¿verdad? Y cuando este rey viene a invadir, ellos acababan de celebrar una fiesta que no se celebraba en el pueblo de Israel por muchos años, que era la fiesta de la Pascua. Y él la celebró, o sea, quiso restituir todo lo que era de acuerdo a la ley de Jehová. Amén. Que se hiciera todos los cultos, los servicios, poner a los levitas a trabajar, a los sacrificios y todo de acuerdo a como Dios se los había mandado al pueblo de Israel.
ya no se hacía, ya no se practicaba. Este rey quiso hacerlo todo de acuerdo a la voluntad de Dios y maravilloso, hermano. Y Dios estaba agradando de él porque él quería obedecer y estaba llevando al pueblo de Israel a obedecer al Señor. Y muchos lo estaban apoyando. Muchos lo estaban apoyando. Y el profeta Isaías estaba con él. Era su mensajero. Y entonces cuando se dan cuenta de que este hombre viene con su ejército poderoso, un ejército poderosísimo, hermanos. Cuando lo amenazan aquí, en el capítulo 32, usted lo puede leer. Cuando lo amenazan, nada más ahí, aparte de los que tenían otra parte, se dice que eran 185,000 soldados. 185,000 soldados. Y en este capítulo 32, los capitanes empiezan a burlarse de las personas que están ahí en la muralla. Y dice, pues, ¿en quién confían ustedes? Porque los mandó por delante a estas personas. ¿Dónde está su confianza? Ustedes no van a poder contra ese ejército. Dice, mi rey dice que se rindan. Les va mejor si se rinden. Pero si se ponen a querer pelear contra nosotros, no van a poder. Van a morir. Y los que no mueran por espada van a morir de hambre. Así es de que les conviene mejor que se rindan. Y los están amedrentando. Y ya el rey Ezequías los había preparado que no tuvieran temor. Y es una cosa bien difícil, hermano. Claro. Bien difícil, es una situación bien horrible y bien difícil. Y Ezequías se mantiene firme, y aquí en el versículo 20 dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. Y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada. Sus propios hijos mataron a Sennacherib. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos. Y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Amén. En Isaías, ahí narra, creo que el capítulo 36 y 37, que fueron 185,000 soldados los que murieron ahí, que los mató el ángel. Un ángel los mató. Dios envió su ángel y los mató. Le quitó la vida, así de sencillo. Amén. ¿Habrá algo difícil para Dios, hermanos? No. Hermanos, y ese es nuestro Dios. Por eso es mejor estar bien con Dios. Amén. Si estamos bien con Él, hermano, ¿quién contra nosotros? Los demonios, Satanás, pero Dios es más grande y más poderoso. Y Ezequías, hermano, maravillosamente entró al templo, oraron y le presentaron al Señor toda la situación. Y el profeta Isaías dice al Señor que Él va a enviar su ángel, que va a acabar con todos. Ni siquiera una espada van a poder tirar, una flecha. Ni siquiera una flecha van a lograr tirar. Se levantó los que quedaron vivos de toda esa mortandad cuando en la mañana que despertaron, cadáveres por todos lados. La mayoría de las personas del ejército muertos todos. Y Sennacherib, pues, ¿qué vas a hacer? Era muy valiente, pues sí, pues traía un ejército poderosísimo, pero ya con 4 o 5 ahí y él, pues, ¿qué iba a hacer? Se tuvo que regresar a su tierra. Y sus propios hijos lo mataron. Sus propios hijos lo mataron. Imagínese usted
Claro que esto sucedió antes de que naciera Manasés. Creo que a los 3 años después de que se enfermó, porque después cayó enfermo, Ezequías pidió que el Señor le concediera 15 años más de vida, y a los 3 años de que el Señor lo sanó, es que nace Manasés. Pero tiene que haber sabido de las hazañas, de lo que había pasado. Tiene que haberlo sabido. Y deja al Señor y se va tras los Baales, dioses falsos. Increíble, hermanos, increíble. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no obedecemos al Señor que nos quiere bendecir, que nos quiere guardar, que nos quiere proteger, que quiere que vivamos una vida tranquila, en paz, con la paz de Cristo? Preferimos andar en desobediencia y en rebeldía, haciendo las cosas a nuestra manera. Porque es que así me gusta a mí. Pues sí, pero después vienen las consecuencias y las angustias. Veamos, hermano, lo que hizo. Vemos la situación de Ezequías, cómo Dios lo libró a este rey. Ahora veamos lo que hace el hijo. Él reedificó, como ya leímos. Y el versículo 4 dice, edificó. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Amén. En el capítulo 33, segunda de Crónicas 33, dice el versículo 4, y edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Bueno, ahí puso altares de dioses falsos. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Me imagino que puso estrellas, soles, estos son tus dioses y todas esas cosas. Yo no sé si ustedes, a mí no me gusta ir a la pulga, pero yo no sé si ustedes han ido. Yo he ido, ¿verdad? Y venden ahí soles y lunas y todo ese cuento, ¿verdad? Lo mismo, eso es. Y este muchacho pues mandó poner todo eso ahí, en los atrios de la casa del Señor. Y luego el versículo 6 dice, y pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira, la ira de Dios. Llega el momento, hermano, que Dios se cansa. Llega el momento en que el Señor va a tener que dar con vara, disciplina dura. Dice el versículo 7, además de todo esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Fíjese lo que dice el versículo 8, muy importante, dice, y nunca más quitaré el pie de Israel, el pie de Israel. O sea, no van a salir del país. Les di esta tierra es de ustedes, aquí van a vivir para siempre. No van a salir de ahí, no van a ser sacados de ahí. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Fueron sacados, fueron llevados cautivos. A sufrir. Los llevaron encadenados a vivir como esclavos a otro país. ¿Por qué pasó eso, hermanos? Por desobedientes, ¿verdad? Sí. Por desobediencia a Dios. El Señor aquí en el versículo 8 dice, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Pero el problema, hermanos, es que viene un profeta, porque eran los profetas los que decían, los que hablaban, esto ha dicho Jehová, esto es lo que Dios dice,
Y aunque lo tuvieran escrito como lo tenemos nosotros aquí escrito, la gente no cree. Sí. Ponen su mirada en el hombre que está hablando. Ah, no. ¿Y quién es este para que me diga a mí? Yo no necesito que me den órdenes y me digan qué es lo que voy a hacer o qué es lo que no voy a hacer. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Así somos los humanos. Y digo, a ver, ¿dónde está escrito? Pues aquí está, léelo. Amén. Aquí está. Amén. No, a ver, otra parte. No, es que la estás malinterpretando. Sí. No necesita interpretar, ahí está bien clarito lo que dice. Sí, pero es que no. Sí. Hermano, el asunto es querer hacer lo que le da la gana. Sí. Bueno, pues entonces recibe el pago, recibe la consecuencia, que te den el ticket, que te pasen la factura. Dice el versículo 9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea que no solamente él, los adivinos y esa gente, sino todo el pueblo, todo el pueblo. Así como Ezequías, el papá de él, había ayudado a que el país se buscaran a Dios, sacaran lo malo y ellos adoraran al Dios verdadero, los estaba sacando. No solamente era él, sino que estaba arrastrando también al país, a la ciudad. Y así pasa con nosotros, hermano. Lo que tú haces o lo que yo hago, no es solamente tú, vas a arrastrar a otros. Sí. Otros van a ir tras ti, porque te están viendo. Ajá. Y este va a la iglesia, mira, y como hace, es que yo creo que no tiene nada de malo, y ahí van. Y como dice el dicho, ¿a dónde va Vicente? Pues ¿a dónde va la gente? Y por ahí, por ahí. Y otros van detrás. Y aunque nosotros obedecemos parte de la escritura, pero en otras cosas desobedecemos, decimos, ¿y por qué estos hacen así? Si yo les he enseñado, pues sí, pero parte. Y a veces enseñamos con la boca, pero con los hechos lo negamos. Y ellos van siguiendo los hechos de nosotros. Y porque los hechos hablan más que las palabras. Los hechos hablan mucho más que las palabras. Podemos decir muchas cosas de la escritura, pero si nuestros hechos no obedecen a esas escrituras, las personas se van tras nuestros hechos. Y este hombre, hermanos, Manasés, hizo extraviarse a Judá, a los moradores de Jerusalén, para hacer cosas malas. Seguir a las naciones, al mundo, a lo que nos rodea. Nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos que estar atentos, hermanos. Sí, atentos a la escritura. Amén. Aquí está, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y tenemos que estar atentos y hacer como ella dice. ¿Sí, hermanos? Amén. Hacer como ella dice. Porque si no, hermanos, estamos sembrando para la carne y de la carne vamos a cegar corrupción. Y es bien importante estar atentos a la cosa que tenemos aquí adentro, a esta mente. Porque aquí aterrizan los pensamientos de los demonios y los pensamientos del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que decidir para dónde voy a ir. ¿Voy a hacerle caso al diablo, a los demonios? ¿Cómo me visto? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me comporto? ¿Hablo verdad o hablo mentira? ¿Soy amable o soy áspero? Todas esas cosas hay que revisarlas, hay que definir y decir, bueno, estoy fallando en esto. Señor, perdóname, ayúdame con estas cosas. Dios quiere ayudarte, Dios quiere ayudarnos a ser obedientes,
Necesitas venir a la iglesia temprano para que aprendas. Amén. Levántate, no le hagas caso al demonio. Levántate en la mañana y congrégate para que escuches la escuela dominical. Amén. Para que aprendas, para que crezcas, para que madures. Los miércoles nos reunimos a orar, hermanos. Y oramos por las necesidades, oramos por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por los matrimonios, por los enfermos, por las necesidades diferentes, por la iglesia, por la escuela dominical, por las maestras, por los maestros, por la predicación. Oramos por todo a Dios. Es importante, pero menospreciamos. Menospreciamos. Y de eso vamos a dar cuentas a Dios. Vamos a dar cuentas a Dios. Tal vez no me crees ahorita, pero lo vas a ver en aquel día. Amén. Lo vas a ver en aquel día. Seguimos en versículo 10, dice: habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿Estaban sordos o qué? No querían oír, hermanos. ¿Se acuerdan de los sacerdotes aquellos que se tapaban los oídos? Y sacaron a Esteban y a Pedro. Mátenlo porque nos está haciendo sentir mal. Esas personas, Manasés y el pueblo, no quisieron escuchar, prefirieron seguir viviendo la vida como a ellos mejor les parecía. ¿Cierto? Sí. Haciendo las cosas a su manera. Dice el versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey. Aquellos, bueno, muchos habían muerto, pero del mismo de los asirios, dice, de los asirios, los que sobraron los que estaban allá en su país, porque el ejército era mucho más grande de los que murieron. Los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Qué es esto? La factura. El pago. ¿Verdad? O sea, las consecuencias. Un hombre, hermano, que nació en un hogar bendecido, protegido, con tantos privilegios, no le faltaba nada, hijo del rey. 12 años estuvo con esa protección, bajo la bendición. Bajo la bendición. Pero muere el papá. Ahora sí, vamos a hacer lo que nos da la gana. Algunos jovencitos dicen: cuando cumpla 18 me largo de aquí. Para salirme de todas estas reglas. Me voy a disfrutar de la vida. Y luego después a llorar. Sí. A llorar, sí. Y dice: ay, cómo quisiera estar jovencito otra vez, volver a ser niño. Cuando tenía ese manto divino sobre mí, esa paz, cuando no me faltaba nada, cuando había la bendición de Dios ahí, así estaba bendecido, hermano. Pero en las personas, hermano, como que, hermano, así somos los humanos, no estamos conformes con lo bueno. Y andamos buscando lo que no se nos ha perdido. Teniendo la maravillosa bendición y el maravilloso privilegio de nuestro Dios, la protección de Él. Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. A nuestra manera. Dice que trajo el Señor contra ellos el ejército del rey de los asirios. Yo estaba leyendo, hay otras, en Primera Reyes, en los Isaías, menciona de la misma situación. Menciona la palabra, y otras versiones mencionan la palabra ganchos, garfios, que se lo llevaron, aquí dice, se lo llevaron, aprisionaron con grillos y cadenas.
otros pasajes habla de que los grillos también, aparte de los grillos, eran ganchos. Esos ganchos o se los ponían de aquí así, para que no fueran a escaparse. Se los llevaban enganchados. Y esos ganchos se los ponían, pues no con anestesia, ¿verdad? Y si se les infectaba, pues total, que se mueran, es igual. O sea que era un tormento, hermanos. Si son grillos, usted sabe, los grillos a las personas que ahora les ponen un brazalete ahí con un chip, ¿verdad? Pero antes les ponían una cadena y una bola así de fierro para que no se fueran a escapar. El asunto es que se lo llevaban caminando porque no había privilegios. Se iban caminando a pie. Y los amarraban de uno a otro para que si trataban de huir, pues no podían. Y con ganchos, esos ganchos. Y era un tormento, eran atormentados, hermano. Ahí va este rey, ahí va este muchacho joven, sufriendo todas ese calvario, ese tormento, habiendo sido alguien tan privilegiado. Y eso, hermanos, es un ejemplo para un jovencito que se aparta de sus padres cristianos que quieren guiarlo por el buen camino. Amen. Y ellos están ahogándose por salirse, ¿verdad? De esas reglas y todo. Quieren ir a vivir la vida, a disfrutar de la vida. Y bueno, después caen en esas torturas, en esos ganchos, en esas cadenas del diablo, porque son cadenas del diablo. Estas eran físicas, pero las cadenas del diablo son espirituales. Pero el sufrimiento es sufrimiento, hermano. Se sufre como quiera. La persona pasa por tormentos, pasa por angustias, problemas, se casan, se van con el muchacho y a sufrir horriblemente. Y después, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no lo quieren reconocer. Si le preguntas, ¿cómo estás? Pura vida. Pura vida. ¿Sí? Pura vida. Pura vida, pero no dice de cuál. No dice de cuál. Vida angustiada, vida horrible. Y este muchacho se lo llevaron así. Hermano, nomás póngase a pensar a cómo se lo llevaron. No solo a él, ¿verdad? A otros, pero es el rey. Habiendo vivido en un hogar, hermano, que lo tenían en cuna de oro, yo creo. Y no le faltaba nada con sus criados ahí, trabajadores, servidores, sirviéndole, y cargándolo y cuidándolo. Que no llorara, que no le faltara nada, atendiéndolo de lo mejor. Ese niño, hermano, protegido, que jugara tranquilo, no le faltara su alimento, todo. Y luego pasa a ese cambio de vida. Podemos ver, hermanos, apartarnos de Dios es terrible, hermanos. Claro. Vivir sin Cristo es terrible. Es terrible. Yo no entiendo por qué la gente no quiere venir. Bueno, pues la Escritura dice que porque Satanás le ciega el entendimiento, ¿verdad? Y es así. Estábamos cegados, pensando que estábamos disfrutando de la vida. Pero vienen terribles cosas, cárcel, angustias, problemas, enfermedades, pleitos, iras, no hay paz. Y para poder tener paz, pues droga o cerveza o licor para apaciguar eso. O ir a comprar algo, ir al mall y todas esas cosas para ver si acaso te apaciguas esa falta de paz que tienes. Pero nada de eso puede llenar ese vacío que tú tienes. Solamente Cristo lo puede llenar. Amén. Solo el Señor Jesucristo. Pero fíjate lo que dice el versículo 12. Dice, mas luego
que fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. Vea, hermano, qué importante es esto. La misericordia de Dios. Fue atendido por Dios. Después de todo lo que hizo, se burló de Dios, puso altares en el templo, puso dioses paganos, adoró las estrellas, el sol, la luna y puso sus ídolos ahí. Algo que Dios, que era abominable a Dios, que hizo que la ira de Dios se encendiera. Cuando él clamó a Dios, fue atendido por él. ¿No es eso maravilloso? Amén. Eso que esta persona, todo lo que hizo. ¿Cuántas veces, hermanos, si nosotros cometemos un error ya como cristianos y no quisiéramos ni venir al Señor? Hermanos, es lo primero que tenemos que hacer. Dios está ahí para escucharnos. Dios quiere atendernos. Dice la palabra de Dios aquí, dice, versículo 13, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios, y él es Dios. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Reconoció. Eso es lo que hay personas que tienen que reconocer, que Jesucristo es el Señor. Amén. Y si lo aceptaste en tu corazón, en tu vida, Él es el Señor. Y tú tienes que dejar que Él gobierne tu vida. Que Él mande en tu vida. Obedécelo. Aquí está la palabra. Aquí está la Biblia. Léela y te vas a dar cuenta, nos damos cuenta en que estamos fallando a Dios. Y obedécelo. Obedécelo. Ahí está la bendición. Si eras ignorante, ya no eres ignorante, has escuchado. Y si tú no sabías que por desobedecer a Dios vas a pagar consecuencias, ya lo sabes. Amén. Ya lo sabes. Vas a pagar consecuencias. Y pueden pasar 10, 15 años tal vez. Y te vas a acordar. Uy, sí, me dijeron. No hice caso. Hoy es el día que empieces. Tomes la decisión, porque las decisiones, como dije, traen consecuencias para mañana. Si hace lo bueno, este hombre se arrepintió, hizo lo malo, sufrió, lo atormentaron, sufrió horriblemente, pero se arrepintió y mira, qué maravilloso es Dios, lo restauró aún al reino. Lo llevó a Jerusalén y lo puso otra vez como rey y reinó. Y comenzó a sacar toda la basura que él mismo había metido. Dijo, no, esto no, y esto no. Y es que con Dios no se juega, hermano. Amén. Con Dios no se juega. Hay que sacar toda esta basura. Y empezó a decirle a Jerusalén, al pueblo de Israel, a Judá, hay que obedecer al Señor. Claro que hay que obedecerlo. Porque con Dios no se puede jugar. Dice el versículo 14, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó todo el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Los mandó, dijo, hay que servir al Señor. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová, su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí, todo está escrito
en las actas de los reyes de Israel, su oración también y cómo fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón, su hijo. Amén. Hermanos, Dios al que ama, disciplina. Quiero que veamos tres pasajes cortitos rápidamente para ya terminar y hacer una oración. Vamos a Hebreos, por favor, capítulo 12. No puedo terminar esto, cerrar esto sin leer estos pasajes. Hebreos 12, 5 al 8 dice la palabra de Dios: y habéis ya olvidado, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. La exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, si nos disciplina, gracias por la disciplina, porque eso quiere decir que somos hijos. Ahora, hermanos, por esta razón, por esta sencilla razón, vamos a Romanos 8, versículo 28. Por eso el Señor dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que somos hijos, dice, y sabemos, Romanos 8, 28, ¿estamos ahí? Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que si somos hijos, las cosas de disciplina, que a veces no nos gusta la disciplina, pero es para nuestro bien. ¿Para qué? Para que nos santifiquemos y dejemos de hacer aquellas cosas que no agradan a Dios. Termino, primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer versículos del 3 al 5. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y en las cosas que, hermanos, que nos cuestan, le pedimos al Señor y Él nos ayuda. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias por su amor, por su misericordia, por su paciencia para con nosotros, Señor. Padre, su palabra ha sido expuesta, Señor. Aplíquela a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ayúdenos a recordarla siempre, Señor. Padre, gracias por habernos dado el privilegio de venir a ser sus hijos. Gracias, Padre. Ahora, Señor, le rogamos que nos siga guiando hasta que usted venga o nos llame a su presencia. Vamos a salir de este lugar, pero, Señor, gracias porque usted está con nosotros. Su palabra dice que sus ojos están sobre de los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano